Buenas, el propósito de esta presentación va a ser realizar una interpretación práctica y sencilla de lo que es el electrocardiograma. Vamos a empezar hablando de lo que es el papel electrocardiográfico en el registro. Vamos a hablar también de las ondas, complejos, segmentos, intervalos de relevancia en el electrocardiograma. Y por último vamos a hablar de cómo sacar la frecuencia cardíaca y el eje cardíaco con un electrocardiograma en sus diferentes métodos. Bien. Empezando con lo que es el papel electrocardiográfico. Vale la pena recordar que el electrocardiograma va a ser el registro de lo que es la actividad eléctrica a través del corazón, el cual se registra en un papel electrocardiográfico, que es un papel termosensible, que normalmente se encuentra milimetrado, como vemos en la imagen, y que se va a registrar a una velocidad de 25 milímetros por segundo. En la imagen, como vemos, tenemos la primera onda que se registra en el electrocardiograma, que es la onda P, que corresponde a la despolarización de las aurículas. Después tenemos el complejo QRS, el cual corresponde a la despolarización ventricular. Después tenemos el segmento ST y la onda T, el cual corresponde a la repolarización ventricular. De estos segmentos e intervalos complejos vamos a hablar más adelante. Lo que aquí vemos es un papel milimetrado, el cual va a registrar el electrocardiograma, y vamos a tener en cuenta un eje horizontal en el cual se va a marcar el tiempo en segundos o en milisegundos, y vamos a tener el voltaje en el eje vertical, el cual se va a marcar en milivoltios. Vamos a hablar primero del eje horizontal, en el cual vamos a determinar cuánto vale en segundos cada cuadrado cada recuadro de los más pequeños y los recuadros más grandes, que generalmente se marcan en los registros o en los papeles del electrocardiograma, que estarían conformados por 5 recuadros a cada lado de los más pequeños, es decir, generalmente se marcan de esta manera. Ahora vamos a hablar de que un recuadro de los más chiquitos, de los más pequeños, equivale a 0,04 de segundo. Y si nosotros multiplicamos 0,04 de segundo por 5, que es la cantidad de cuadros pequeños que va a tener el recuadro más grande, vamos a tener que un recuadro más grande equivale a 0,2 segundos. Al mismo tiempo, nosotros podemos averiguar o tomar en cuenta estas mediciones para ver cuántos recuadros, por ejemplo, de estos grandes equivalen en un segundo. Para eso nosotros vamos a ir llevando una sumatoria, como por ejemplo 0,02 más 0,02 nos da 0,04, más 0,02, 0,06, más 0,02, 0,8 y más 0,2 nos va a dar un segundo. De esta manera, en este caso habríamos tomado 5 cuadrados de los grandes multiplicados por 0,2 nos da un segundo. Esto es muy importante. Y también en base a esto podemos ver, por ejemplo, en un minuto cuántos cuadrados grandes hay y cuántos cuadrados pequeños hay, lo cual es muy importante, sobre todo a la hora de determinar la frecuencia cardíaca. Vamos a adelantar esto. Por ejemplo, si en un segundo yo tengo 5 cuadrados grandes en un segundo, y sabemos que el minuto tiene 60 segundos, yo lo único que tengo que hacer es multiplicar 60 por 5 cuadrados grandes que hay en un segundo, y vamos a tener que en un minuto tenemos 300 cuadrados grandes, como vemos acá. Por otro lado, si yo quiero saber cuántos cuadrados pequeños tengo en un minuto, y sé que en un segundo tengo 25, porque hay 25, 5 por 5 nos da 25, tenemos 5 acá, más 5 acá, más 5 acá, más 5 acá. Bueno, 5 por 5, 25 en un segundo, y queremos saber en un minuto, que es 60 segundos, multiplicamos 60 por 25, y tenemos que en un minuto hay 1500 cuadrados pequeños. Esto es muy importante a tener en cuenta a la hora de sacar la frecuencia cardíaca. Además, hemos dicho que en el eje vertical del papel electrocardiográfico tenemos la medición del voltaje en milivoltios. Uno de los pequeños recuadros, o de los recuadros más pequeños,
o 1 milímetro corresponde a 0,1 milivoltio. Es decir, que aquí tenemos 0,1 milivoltios. Para tener nosotros 0,5 milivoltios necesitamos 5 recuadros de los pequeños, es decir, 1, 2, 3, 4, 5. Y para tener 1 milivoltio completo necesitamos otros 5, es decir, 1, 2, 3, 4, 5. De esta manera tenemos 1 milivoltio, que se da gracias a la sumatoria de los 0,1 milivoltios. Bien, esto en cuanto al registro. Ahora voy a hablar de lo que son las derivaciones y los electrodos. Bueno, las derivaciones de las que se van a hablar son dos tipos de derivaciones: las derivaciones del plano frontal y las derivaciones del plano horizontal. Hagan de cuenta de que las derivaciones del plano frontal es como si ustedes vieran al corazón de frente, más o menos como si lo tuvieran frente a un espejo, por ejemplo. Y en cambio, en las derivaciones del plano horizontal es como si ustedes realizaran un corte axial o un corte horizontal a nivel del tórax cardíaco donde se encuentra el corazón. Y esas van a estar representadas por las derivaciones del plano horizontal, o también llamadas precordiales, que las vamos a ver enseguida. Ahora estamos hablando de las derivaciones del plano frontal. Estas derivaciones son de dos tipos. Tenemos las derivaciones bipolares, que las vemos aquí, que corresponden a D1, D2, D3, que juntas conforman este triángulo llamado triángulo de Einthoven. Y tenemos las derivaciones monopolares, que están acá, las cuales generalmente se registran solo con el electrodo positivo, el cual va a estar determinado, como lo voy a explicar en un momento. Pero, hablando primero de las derivaciones bipolares, vamos a hacer de cuenta que este corazón está dentro del pecho de este sujeto y que los electrodos van a estar conectados en las extremidades. Es por eso que tanto las derivaciones bipolares y monopolares de lo que es el plano frontal también se denominan derivaciones del plano frontal o de las extremidades, y hay que tenerlas en cuenta. Entonces vamos a hacer de cuenta que esta figura está dentro de este sujeto. Y para hablar de las derivaciones o de las conexiones eléctricas, vamos a hablar que estas derivaciones bipolares corresponden a conexiones eléctricas entre las extremidades del paciente y del electrocardiógrafo por medio de electrodos. Vamos a ver que la primera derivación, o la derivación D1, tiene el terminal negativo del electrocardiógrafo conectado al brazo derecho, a este brazo, y el terminal positivo lo tiene conectado al brazo izquierdo. Tenemos la derivación de 2. Me olvidaba. La derivación de 1 se registra, como vemos aquí, en el electrocardiograma, predominantemente positiva normalmente. La derivación de 2. En la derivación de 2 tenemos que el terminal negativo se va a colocar en el brazo derecho, como vemos acá, y el terminal positivo en la pierna izquierda. Y se va a registrar la derivación como vemos en la pantalla. Tenemos también la derivación de 3, que es la última derivación bipolar, la cual se va a conectar el terminal negativo en el brazo izquierdo y el terminal positivo en la pierna izquierda. Y generalmente nos da un registro casi isodifásico, como vemos en la pantalla. Isodifásico quiere decir que casi la porción positiva como la porción negativa son semejantes o casi iguales. Bien, como vemos, para no olvidarnos podemos usar el mnemotécnico de menos menos, más más, más menos para las derivaciones bipolares. Aquí existe una ley de Einthoven, que es la ley de que nos dice que si nosotros sabemos, por ejemplo, los voltajes de la derivación D1 y de la derivación D3, su sumatoria nos va a dar la derivación D2. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, nosotros vamos a ver aquí una derivación D1 y vamos a contar los milímetros y vamos a darle un valor. Por ejemplo, el valor positivo hacia arriba y el valor negativo hacia abajo.
Aquí podemos ver, por ejemplo, si cuentas los cuadritos, los más pequeños, podemos ver que aproximadamente de 1 tiene, aquí hay 5, más 1, 6, 6, aquí hay 3, más 9, hacia arriba, y hacia abajo, menos 2 cuadritos. Más 9 menos 9 nos da un valor de más 7. Entonces la derivación de 1 tiene un valor más 7 milivoltios. En este caso estamos haciendo una aproximación para sacar la ley de Itoven nada más. Y nos vamos a ir a hacer lo mismo en la derivación de 3. En la derivación de 3 vamos a hacer exactamente lo mismo. Es decir, vamos a contar cuántos cuadritos hay hacia arriba, le vamos a otorgar un valor positivo. En este caso vemos que hay 1, 2, 3, 4, más 4, y hacia abajo vamos a ver que hay más 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aproximadamente. Más 7 menos 3 nos da menos 7 y más 4. Entonces esto nos da un valor de menos 3. Y teníamos aquí un valor de más 7. Entonces más 7 menos 3 nos da un valor de más 4, que es el valor que tendría que estar registrado en esta derivación de 2. Y si sumamos tenemos 1, 2, 3, 4, casi 5, pero se aproxima bastante a las sumatorias que hemos hecho. Es decir, aquí nosotros hemos tomado un valor positivo porque es predominantemente positivo, y aquí negativo. La sumatoria se refiere a mantener los signos. Es decir, aquí más 7, aquí menos 3, y más 7 menos 3 nos da un valor de más 4. Hemos obtenido el voltaje o el vector de la derivación de 2 con la ley de Einthoven. Esto vale la pena recordarlo igual más adelante, porque es uno de los métodos que nos ayuda a sacar el eje cardíaco. En cuanto a las derivaciones monopolares, en este tipo de registro, dos de las extremidades se conectan mediante resistencias eléctricas al terminal negativo de un electrocardiógrafo, y la tercera extremidad se conecta al terminal positivo. Ahora, cuando el terminal positivo se encuentra en la derivación ABR, se registra la derivación ABR, y cuando el terminal positivo está en el brazo izquierdo, se registra la derivación ABR. En el anterior estaba en el derecho el registro positivo y se registraba ABR, como vemos acá. Una característica de ABR es que la onda P y la onda T son negativas y se considera normal. Después, en la derivación ABL, teníamos que el terminal positivo estaba en el brazo izquierdo y se registra de esta manera. Cuando el terminal positivo está en la pierna izquierda, se registra la derivación ABF, y tenemos este otro que está en pantalla. Todas estas corresponden a las derivaciones del plano frontal o derivaciones de las extremidades, las cuales pueden ser, hemos dicho, bipolares, porque estos tienen dos polos, o pueden ser monopolares. A su vez, todas las derivaciones del plano frontal, todas estas derivaciones pueden diagramarse en un sistema de ejes vectoriales. Únicamente las del eje, las derivaciones frontales. Es así que nosotros tenemos que pasar a este sistema de ejes vectoriales cada una de las derivaciones, manteniendo su morfología, sobre todo de las bipolares. Vamos a tener la derivación de 1, vamos a tener la derivación de 2, intersectándose pero manteniendo su morfología, y la angulación, vamos a tener la derivación de 3. Algo que hay que tener en cuenta es que las derivaciones monopolares cortan en 90 grados o son perpendiculares de las derivaciones bipolares. Así, ABF es una perpendicular de la derivación de 1, ABL es una perpendicular de la derivación de 2, ABR es una perpendicular de la derivación de 3. Nosotros podemos recordar esas perpendiculares y sus derivaciones utilizando el mnemotécnico de Flor. Así vemos que
a D1 le corta en 90 grados la derivación ABF, a D2 le corta en 90 grados ABL, a D3 le corta en 90 grados ABR. Algo muy importante que hay que recordar también para tomar o sacar el eje posteriormente. Ahora las derivaciones del plano horizontal. Como dijimos, estas derivaciones básicamente representan un corte axial o un corte horizontal a nivel de lo que es el tórax cardíaco. Estas derivaciones generalmente son derivaciones también llamadas derivaciones precordiales y bueno, estas derivaciones van a representar los electrodos que están situados justo por encima o en la superficie anterior del tórax, directamente sobre el corazón, como vemos en la imagen. Tenemos electrodos que van a estar situados, por ejemplo, B1 se encuentra en el cuarto espacio intercostal, en el margen derecho del esternón. B2 se encuentra en el cuarto espacio intercostal, en el margen izquierdo del esternón. Tenemos a B4 que se encuentra en el quinto espacio intercostal, la línea medio clavicular. B3 que se encuentra entre B4 y B2. Tenemos a B5 que se encuentra en el quinto espacio intercostal, línea axilar anterior. Tenemos a B6 que se encuentra en el quinto espacio intercostal, línea axilar media. Estas son las disposiciones en las cuales se colocan los electrodos. Como vemos, esta es la representación gráfica en el papel electrocardiográfico. Vemos que B1 y B2 suelen ser más negativas, B3, B4 suelen ser más isodifásicas y B5 y B6 suelen ser más positivas. ¿Por qué? Hay que recordar el eje de despolarización del corazón y hay que recordar que generalmente la despolarización a nivel del corazón comienza a nivel de las aurículas y va en dirección hacia la punta del corazón. Lo último que se despolariza son las porciones más externas de los ventrículos en relación a las bases. Pero algo importante es que cuando una célula está empezando a despolarizarse, saca cargas negativas y se meten cargas positivas dentro de la célula. Esto gracias a los canales rápidos de sodio, de calcio y los intercambiadores de sodio y potasio. Pero hay que tener en cuenta algo muy importante, que si bien lo que primero se despolariza son las aurículas, esto quiere decir que a este nivel la carga positiva ha entrado dentro de la célula y la carga negativa quedó fuera. Es por eso que la cola del vector se encuentra a nivel negativo. Y en cambio la punta, que es la última porción en relación a la despolarización, todavía no se ha despolarizado, por lo tanto las cargas positivas todavía no han entrado dentro de las células. Y es por eso que este vector tiene esta disposición. Y ya que tenemos nosotros a B1 y a B2 a nivel de la base del corazón, cerca de las aurículas, donde hay cargas negativas, por eso se representan negativas. B3 y B4 generalmente representan el tabique, pueden ser isodifásicas, sobre todo B3, y B4, B5 y B6 suelen ser positivas y representan el ventrículo o el corazón izquierdo. Eso de manera gruesa para que se pueda recordar mejor. Y estas serían las derivaciones del plano horizontal, también llamadas derivaciones precordiales. Bien, ahora vamos a hablar de lo que son las ondas, segmentos, intervalos y los complejos del electrocardiograma, sobre todo de los más relevantes y algunas características también más relevantes. Vamos a empezar con la onda P. La onda P corresponde a la despolarización auricular, es esta que vemos en la imagen. Generalmente marca un ritmo, es decir, que nosotros podemos evaluar un electrocardiograma para ver el ritmo y si es sinusal o no es sinusal. Decimos que tiene un ritmo sinusal un electrocardiograma cuando antes de cada complejo QRS vemos una onda P, es decir, que cada complejo QRS estuviera precedido de una onda P, en el siguiente también y en el siguiente también. En este caso hablamos de un ritmo sinusal. La onda P tiene una amplitud normal de aproximadamente 0,25 milivoltios, es decir, 0,1 más 0,1 serían aproximadamente 2 cuadros de los más pequeños, ¿verdad? Eso es lo normal. No debería pasar de
2,5 milímetros de amplitud. La duración normal es de 0,10 de segundo, es decir, aproximadamente 2 cuadrados pequeños también. Y existen algunas alteraciones que tenemos que tomar en cuenta. Pero primero repasando algo muy importante. La despolarización o la corriente eléctrica que pasa a nivel del todo el corazón se inicia a nivel de lo que es el nódulo o el nodo sinusal, el cual descarga a una velocidad de 60 a 100 latidos por minuto. Es por eso que se dice que este nodo sinusal es el marcapasos del corazón, porque aquí empieza todo. Pero después del nodo sinusal existen fibras internodales, las cuales comunican con el nodo auriculoventricular, que descarga a una frecuencia menor, la cual se divide en ramas derecha e izquierda de las de His, y que van a llevar el impulso eléctrico hacia todos los ventrículos, hacia todas sus superficies, hasta la porción más externa e incluso a la base. Pero sucede algo, que cuando el impulso eléctrico no comienza a nivel del nódulo sinusal, es decir, comienza a nivel de otro sector, pero en la misma aurícula, esto puede invertir o darnos una onda P invertida por la dirección o por la disposición de las mismas cargas. Hay que tenerlo en cuenta, ya que normalmente la onda P es positiva en todas las derivaciones, menos en la derivación ABR, como lo mencionamos hace un momento. También hay que tomar en cuenta un aumento de la amplitud de la onda P, que puede estar dada sobre todo en crecimientos auriculares. En este caso vamos a hablar, por ejemplo, de la onda P pulmonar o congénita. Aquí vemos una onda P, como ven, normal, y esta imagen representa a una onda P pulmonar o congénita. ¿Por qué? Representa el crecimiento de la aurícula derecha, que puede ser congénita, por ejemplo, por un CIA, es decir, una comunicación interauricular, la cual va, por ejemplo, llevar más sobrecarga de volumen a la aurícula derecha y por tanto esta va a crecer y se va a incrementar en amplitud. O puede ser que sea una onda P pulmonar adquirida, que puede ser por un cor pulmonar o una sobrecarga de la aurícula derecha por patologías pulmonares. En estos casos, la amplitud es mayor de 0,25 milivoltios o mayor de 2,5 milímetros. También tenemos la onda P mitral. La onda P mitral también se da por un agrandamiento de la aurícula, pero en este caso de la aurícula izquierda. Puede deberse a valvulopatías como estenosis o también insuficiencia mitral, de ahí que viene el nombre. Y esto y en esta onda vamos a ver que esta onda suele ser mellada y suele ser ancha, es decir, que va a durar mucho más o más de 0,10 de segundo, como vemos aquí. Normalmente debería durar máximo 2 cuadritos y aquí dura 3 cuadraditos, es decir, dura más de 0,10 de segundo. La onda P mitral, este alargamiento se debe a que si nosotros tenemos un agrandamiento de la aurícula izquierda, el impulso que normalmente debería pasar a ambas aurículas al mismo tiempo va a tardarse y va a retrasarse en la aurícula izquierda porque esta está agrandada, y es así que se va a ver este ensanchamiento. También podemos ver ondas bifásicas, sobre todo en casos de bloqueos interauriculares. ¿Qué sucede? Como dijimos, normalmente los dos aurículas se deben contraer al mismo tiempo. Esto sucede gracias a que hay un haz que se llama Esto sucede gracias a que existe un haz. Este haz se denomina haz de Bachmann, que va a conducir el impulso eléctrico desde la aurícula derecha a la aurícula izquierda. Si este haz por alguna razón o alguna anomalía eléctrica se encuentra bloqueado o interrumpido, vamos a tener un bloqueo interauricular, es decir, el impulso no va a pasar al mismo tiempo y vamos a tener una melladura o una onda P incluso bifásica, y también, claro, vamos a tener un ensanchamiento de la onda P, como vemos en la imagen 4. Algo que hay que tomar en cuenta y vale la pena recordar también en cuanto a la onda P, para terminar, es que en situaciones normales es positiva, dijimos, en todas las derivaciones, menos en ABR. A no ser que nosotros tengamos un foco ectópico de despolarización, no debería encontrarse invertida, y esto es muy raro.
Así que nosotros podemos darnos cuenta de que hemos colocado en una mala disposición los electrodos solo por encontrar ondas P invertidas en derivaciones en las que no deberían estar invertidas. Y esto es más común que encontrar un foco ectópico de despolarización, así que hay que tener mucho cuidado cuando nosotros vemos ondas P invertidas y revisar la disposición de los electrodos, ver que estén bien colocados, con los polos bien dispuestos, y eso nos va a ayudar mucho a no pensar siempre que una P invertida está, bueno, es una alteración en el electrocardiograma que técnicamente o probablemente es normal. Intervalo PR. Bien, el intervalo PR se mide desde lo que es el inicio de la onda P hasta la onda Q o la onda R. Generalmente hasta la onda R, debido a que la onda Q no siempre va a ser visible en el electrocardiograma, y esto hay que tenerlo igual muy en cuenta. Generalmente no es visible, pero si fuera visible y fuera no patológica, medimos del inicio de la onda P a la onda Q, de no ser visible a la onda R. No se olviden. Electrofisiológicamente, el intervalo PR corresponde a lo que es la despolarización auricular y al retraso fisiológico que existe en el nódulo auriculoventricular, que lo vimos hace un segundo. Este intervalo generalmente mide de 0,12 a 0,20 de segundos, es decir, que mide aproximadamente uno de los cuadrados grandes, como vemos acá en un electrocardiograma normal, un intervalo PR normal. Si midiera más de 0,2, sospechamos de un intervalo PR largo, como en este caso, que mide mucho más de 0,2. Pero si midiera mucho menos de 0,12, como en este caso que vemos que mide 0,08, sospechamos de un intervalo PR corto. La causa más frecuente de un intervalo PR corto, o el ejemplo más clásico, es el síndrome de Wolff-Parkinson-White, en el cual no solamente va a haber un acortamiento del segmento PR, sino va a aparecer esta característica onda delta que vemos en el electrocardiograma y que puede simular un ensanchamiento de lo que es el complejo QRS, pero en realidad es la presencia de la onda delta. El síndrome de Wolff-Parkinson-White se debe a que hay una ruta anormal accesoria anómala que es llamada las de Kent, la cual generalmente preestimula lo que va a ser una porción del ventrículo. Es por eso que se acorta el segmento PR, se produce una aceleración en cuanto a la conducción auriculoventricular y aparece esta onda delta. El síndrome de Wolff-Parkinson-White es un factor de riesgo para algunas arritmias paroxísticas, ya que puede causar varias arritmias como taquicardias paroxísticas, las cuales pueden ser por diferentes mecanismos, ya sea un mecanismo de reentrada, un mecanismo de automoticidad, un mecanismo de conducción rápida. Importante tomarlo en cuenta. En cuanto cuando tenemos un intervalo PR largo, debemos sospechar alguna causa que haga que el paso del estímulo eléctrico sea más lento a nivel del nodo auriculoventricular, y en este caso sospechamos de los bloqueos auriculoventriculares. Como acá vemos que mide más de 0,2 de segundo. Sospechamos de un bloqueo auriculoventricular, los cuales son de distintos grados. Tenemos bloqueo auriculoventricular de primer grado, segundo grado, tercer grado incluso. Y bueno, no son parte del tema de exposición, así que los vamos a dejar pasar. Intervalo PR, hemos terminado. Complejo QRS. Bien, el complejo QRS corresponde a lo que es la despolarización ventricular. La despolarización ventricular está conformado por tres ondas: la onda Q, la onda R y la onda S. Bien, y generalmente tiene una amplitud no mayor a 3,5 milímetros y en duración, en tiempo, mide de 0,6 a 0,10 de segundo, es decir, 2 cuadrados de los pequeños aproximadamente. ¿Qué es la deflexión intrinsecoide? La deflexión intrinsecoide corresponde a lo que va a ser el tiempo que transcurre entre el inicio del complejo QRS, como vemos acá, hasta lo que va a ser la onda R cuando comienza a cambiar de dirección.
es decir, es este pequeño intervalo. En este caso tenemos que ver que esta deflexión intrinsicoide normalmente dura 0,35 hasta 0,55 en algunas derivaciones. Vale la pena tomarlo en cuenta. También tenemos que tomar en cuenta a lo mejor el punto J, que es el punto de unión entre el segmento o la onda S y el segmento ST, muy importante para algunos diagnósticos electrocardiográficos de isquemia, síndromes coronarios agudos, infartos, porque en base al punto J nosotros vamos a poder también evaluar el supradesnivel o el infradesnivel del segmento ST, que es este de acá, ¿verdad? Bien, podemos encontrar nosotros entonces QRS predominantemente positivos, negativos o isodifásicos. Isodifásicos ya decíamos cuando la porción positiva es semejante a la porción negativa del complejo. Bien, existe también algunas anomalías que hay que tomar en cuenta, que es sobre todo cuando nosotros encontramos un QRS muy elevado, donde vamos a sospechar, por ejemplo, de hipertrofias ventriculares, sobre todo hipertrofia ventricular izquierda. Vamos a tener también QRS anchos, donde la duración va a ser mayor a 0,10 segundos, y si tenemos una duración mayor a 0,10 segundos, pero menor a 0,12, sospechamos en un bloqueo incompleto de rama, que puede ser derecha e izquierda de las de His, y si es más de 0,12 segundos, es decir, mayor de 3 cuadraditos, sospechamos de bloqueo completo de rama. ¿Qué es la onda Q patológica? Como decía hace un momento, la onda Q puede no estar presente y no significar absolutamente nada, pero también puede estar presente y significar mucho. Cuando está presente, nosotros tenemos que determinar si esa onda Q es una onda Q patológica o es una onda Q insignificante. Y para eso nosotros tenemos criterios, diferentes criterios para una onda Q patológica, la cual suele hacerse presente sobre todo en cardiopatía isquémica. En este electrocardiograma nosotros vemos de manera clara una onda Q profunda, vemos una onda R y un segmento ST elevado con una onda T invertida. Lo que quiero que se vea en esta imagen es la onda Q, porque cumple ciertos criterios. El primer criterio es que sea mayor de 0,04 de segundos en duración. En este caso equivale 0,04 de duración, justo en el tope, incluso un poco más si se llega a ver. Tiene que ser mayor de 2 milímetros de amplitud. En este caso, claramente es mayor de 2 milímetros de amplitud, y además tiene que representar más o un 25% de la onda R. La onda R la vemos acá y claramente representa incluso más del 25% de la onda R. Además, otro criterio es que esté presente en B1, B2 y B3, porque normalmente aquí no suelen verse las ondas Q. Segmento ST. Bien, el segmento ST y la onda T corresponden generalmente a la recuperación eléctrica de las células en la repolarización ventricular. Normalmente este segmento no se mide en duración y normalmente también es ascendente, es decir, que tiene una disposición algo así y puede ser normal que ascienda a un voltaje de 1 a 1,5 milímetros. También puede estar presente y ser ascendente en situaciones de repolarización precoz o vagotonías, sobre todo en derivaciones precordiales. ¿Cuál es la importancia de estudiar el segmento ST? Generalmente este nos sirve para diagnosticar electrocardiográficamente un síndrome coronario agudo. ¿Por qué? Porque el segmento ST normalmente, que puede ser ascendente, puede estar en la línea isoeléctrica, la línea basal, puede encontrar alteraciones como un supradesnivel o un infradesnivel. ¿Y cuál es la diferencia? Hemos dicho que están presentes en un síndrome coronario agudo. El síndrome coronario agudo se clasifica a su vez, valga la redundancia, con un síndrome coronario agudo con un supradesnivel o elevación del segmento ST y un síndrome coronario agudo con un infradesnivel o un descenso del segmento ST.
Cuando tenemos un supradesnivel del segmento ST, se sospecha de un infarto transmural, es decir, que el infarto afecta toda la totalidad de la pared del miocardio. En cambio, cuando hablamos de un infradesnivel, no va a ser un infarto transmural, más bien va a ser un infarto subendocárdico, es decir, que no afecta la pared en su totalidad. Además, cuando tenemos un supradesnivel, tenemos que sospechar una oclusión total, completa, lo que va a ser la arteria, una de las ramas de las arterias coronarias. Y lo que se debería hacer es una reperfusión inmediata, ya sea por medio de fibrinolíticos o angioplastías. Esto dependiendo del intervalo de tiempo que tengamos nosotros disponibles y de la disponibilidad de cualquiera de los dos métodos. Sin embargo, cuando tenemos un infradesnivel, lo que tenemos que hacer es evaluar si nosotros vamos a reperfundir inmediatamente o no. Y vamos a evaluar y valorar el riesgo-beneficio, porque se supone que cuando hay un infradesnivel, no solamente es un infarto subendocárdico, sino que la arteria ocluida o la rama de la arteria coronaria ocluida no está ocluida en su totalidad, es decir, que todavía pasa algo de sangre por esa arteria. Hay que tener en cuenta muy bien eso. Bien, sin embargo, el hecho de que nosotros veamos una elevación del segmento ST como en estas derivaciones, solamente veamos una, por ejemplo, no hace el diagnóstico de un síndrome coronario agudo. Hay que seguir nuevamente algunos criterios, como por ejemplo que encontremos alteraciones del segmento ST en dos derivaciones continuas, como aquí en B2, B3, incluso B4, que por ejemplo si es que vamos a encontrar una elevación o un supradesnivel del segmento ST, este tiene que ser mayor a 0,1 en las derivaciones frontales y mayor a 0,2 en las derivaciones precordiales. Si encontramos un infradesnivel del segmento ST, para ser considerado en diagnóstico electrocardiográfico de síndrome coronario agudo, este infradesnivel tiene que ser descendente y además tiene que ser entre 0,05 milivoltios o 0,1 milivoltio de amplitud. También tiene que visualizarse la imagen en espejo, que básicamente corresponde a que en la cara que nosotros vemos el infarto, en la cara contraria vamos a encontrar, si aquí hemos visto por ejemplo un supradesnivel, en la cara contraria deberíamos encontrar un infradesnivel, que eso no lo vamos a revisar, pero es la imagen en espejo que ocurre en un síndrome coronario agudo, en un electrocardiograma. También otro criterio que valga mencionarlo es que haya un bloqueo de rama izquierda de nueva aparición o que haya ondas P picudas, altas, simétricas, más de 10 milímetros en derivaciones precordiales y más de 5 milímetros en derivaciones frontales. Todo esto adelantando un poco el tema de síndrome coronario agudo, que es un tema muy interesante y en el cual siempre se evalúa la presencia de elevaciones o infradesniveles del segmento ST. Con eso terminamos el segmento ST. Vamos a pasar a evaluar lo que es el intervalo QT. Bien, el intervalo QT. Este intervalo va a representar lo que es la duración de la sístole eléctrica ventricular, es decir, el conjunto de la despolarización y la repolarización de los ventrículos. Incluye el complejo QRS, el segmento ST y la onda T. Generalmente va acorde a la frecuencia cardíaca, es decir, que mientras más rápida sea la frecuencia cardíaca, el intervalo QT va a ser más corto. Mientras más lenta sea la frecuencia cardíaca, el intervalo QT va a ser más largo. Debido a esto, precisamente, a que va acorde a la frecuencia cardíaca fetal, existen fórmulas para sacar, por ejemplo, de manera más exacta lo que es el intervalo QT corregido. Y existen fórmulas como la fórmula de Bassett, de Friedericia y de Framingham, las cuales nos van a dar un valor más exacto de este intervalo QT. Pero normalmente este intervalo mide de 0,35 a 0,45 de segundos. Es decir, aproximadamente 2 cuadros grandes, como vemos en esta imagen. Este es un electrocardiograma con un intervalo QT normal. Vemos que mide 0,2 más 0,2, casi 0,4. Sin embargo, puede haber un síndrome de QT largo y un síndrome de QT corto. ¿En qué patologías puede haber síndrome de QT largo? Por ejemplo, en esta imagen vemos un síndrome de QT largo donde dura más de 0,45 en realidad. Podríamos ver
en algunas patologías como la hipopotasemia, hipocalcemia, cetocidosis diabética, hipomagnesemia, también en anorexia nerviosa. Algunos antibióticos, antidepresivos pueden causar también un alargamiento del intervalo QT. También algunos antiprotozoarios como la hidroxicloroquina puede causar un incremento del intervalo QT. Hay que tener mucho cuidado porque estas pueden desencadenar posteriormente algunas arritmias súbitas. Algunas arritmias que pueden causar incluso la muerte súbita del paciente. El síndrome de QT corto puede estar presente en pacientes que tienen hiperpotasemia, hipercalemia, que utilizan algunos fármacos digitálicos, como la digoxina también. Y también hay que tener en cuenta que el síndrome de QT largo y QT corto también pueden encontrarse de manera congénita. Algo que hay que tener en cuenta en relación a la concentración de calcio es que el intervalo QT va a ser inversamente proporcional a la concentración de calcio. Por ejemplo, si nosotros tenemos un intervalo, una concentración de calcio mayor, o tenemos una hipercalcemia, lo que nosotros tenemos que sospechar es un síndrome de QT corto. Y por el contrario, si tenemos una hipocalcemia, un síndrome de QT largo. Bien, ahora hablando de lo que es la onda T representa lo que va a ser la repolarización ventricular, como vemos acá. Como vemos, también esta onda es asimétrica. ¿Por qué? Porque la porción ascendente es más lenta que la porción descendente. Esta onda T tampoco se mide, al igual que el segmento ST. Y su amplitud máxima va a ser de hasta 5 milímetros en derivaciones periféricas, es decir, derivaciones frontales, y hasta 15 milímetros en derivaciones precordiales, es decir, B1, B2, B3, B4, B5, B6. Bien. Una onda T picuda o elevada, es decir, mayor de 5 milímetros en periféricas y mayor de 15 milímetros en derivaciones precordiales, puede hacernos sospechar de una hiperpotasemia, la cual va a estar presente, por ejemplo, en pacientes que tengan alguna insuficiencia renal, que no estén dializando, en pacientes que tengan básicamente alguna patología o estén utilizando algún fármaco que incremente la concentración de potasio. Vamos a ver que también la onda T puede estar o puede presentar alteraciones en la cardiopatía isquémica. En la fase hiperaguda de un síndrome coronario agudo, por ejemplo, esta onda T puede presentarse muy alta, como vemos acá, y puede volverse simétrica. Después, en la aparición de la onda Q en un síndrome coronario agudo y cuando el segmento ST comience a bajar, la onda T ya también se puede invertir. Esto en cuanto a la onda T. Por último, y para terminar, hablando de las ondas, intervalos complejos y demás, hablamos de lo que es la onda U. La onda U aparece sobre todo en situaciones de hipopotasemia y se dice que representa la repolarización de los músculos papilares. Puede aparecer en tratamientos con diuréticos, como por ejemplo diuréticos ahorradores de potasio, como hidroclorotiazidas. Puede aparecer con diuréticos de asa, como la furosemida, o también con el uso de digoxina. Las ondas U son estas amarillas que preceden a las siguen a las ondas T. Normalmente sí están presentes, pero no se las ve porque pueden estar enmascaradas con las ondas T. Pero en situaciones de hipopotasemia, estas se desenmascaran y se hacen visibles, como vemos en el electrocardiograma. Bien, eso es todo en cuanto a la primera parte de la exposición. Ahora vamos a ver lo que es cómo sacar la frecuencia cardíaca en el electrocardiograma. Bien, lo primero que tenemos que hacer para determinar el ritmo cardíaco, lo primero que debemos hacer para determinar la frecuencia cardíaca es determinar el ritmo cardíaco. ¿Y cómo hacemos esto? Para eso nosotros tenemos aquí dos registros. En el primero vamos a visualizar los complejos QRS,
los cuales, si los vemos, tienen un mismo intervalo de tiempo entre las ondas R. Es decir, entre cada onda R hay aproximadamente el mismo intervalo de tiempo. Entre todas las ondas R, en todas las derivaciones debería ser así para que nosotros determinemos que el ritmo es regular. En cambio, en el registro de abajo vemos que este intervalo entre onda R y onda R no es lo mismo ni mide lo mismo que entre esta onda R y una onda R consiguiente, es decir, tiene un ritmo irregular. Es importante determinar el ritmo cardíaco porque no se puede seguir los mismos pasos ni los mismos métodos para determinar un ritmo cardíaco, una frecuencia cardíaca en un paciente con un ritmo regular que en un paciente que tiene un ritmo irregular. Primero vamos a determinar la frecuencia cardíaca en pacientes que tienen el ritmo regular. Bien, nuevamente vamos a recordar algo que ya lo habíamos visto, que es que en 60 segundos, es decir, un minuto, nosotros tenemos 300 cuadrados de los grandes, esos de acá. Y en 60 segundos, es decir, un minuto, tenemos 1500 de los cuadrados pequeños, es decir, los de acá. Ya lo habíamos repasado, si gustan pueden volver hacia el principio. Bien, acá tenemos un registro electrocardiográfico en el cual vemos que tiene un ritmo regular porque tienen un intervalo de tiempo semejante entre cada onda R, y vamos a determinar la frecuencia cardíaca con la regla del 300 y del 1500. Para esto, ¿qué hacemos? Primero buscamos una onda R que caiga en lo que va a ser una de las líneas marcadas gruesas, y en este caso la que cae ahí es esta onda R, esta de acá, y vamos a contar el número de cuadros, primero los cuadros grandes que hay entre esta onda R y la siguiente onda R, y vemos que hay 1, 2, 3 cuadros grandes. Entonces nosotros vamos a hacer lo siguiente: vamos a dividir 300, que es el número de cuadros grandes que existen en un minuto, entre el número de cuadros grandes que existen entre este complejo QRS y este complejo QRS. Y tenemos que 300 dividido entre 3 nos da 100 latidos por minuto. Muy fácil. Después tenemos la regla de los 1500. Para esto contamos cuántos cuadrados pequeños hay entre este segmento QRS y el siguiente segmento QRS. Contamos. Bueno, de aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, hasta aquí hay 10, hasta aquí hay 15 y hasta aquí hay 16. Y dividimos 1500 entre 16 y nos da 94 latidos por minuto, que sería más exacto que el anterior, ¿verdad? Porque hemos contado exactamente todos los cuadros más pequeños. Eso en cuanto a sacar por la regla del 300 y la regla de 1500 la frecuencia cardíaca en un electrocardiograma normal, o en un electrocardiograma con un ritmo, regular. Vamos a ver otro ejemplo. Acá, por ejemplo, nosotros vamos a buscar una onda R que caiga en una, como dijimos hace un momento, que caiga en una línea gruesa, como entre 2. Vemos aquí la onda R. ¿Qué hacemos? Contamos el número de cuadros que hay entre este complejo QRS y el siguiente, cuadros grandes, ¿verdad? Estos de acá. Y posteriormente vamos a dividir 300 entre el número de estos cuadros grandes. Y vemos que hay 1, 2, 3, 4, 5 cuadros grandes. 300 entre 5 nos da 60. Entonces este electrocardiograma tiene una frecuencia cardíaca de 60 latidos por minuto. Se encuentra normal, lo normal es de 60 a 100. Vamos a contar ahora los cuadrados pequeños, los más pequeñitos. Hasta aquí hay 5, hasta aquí hay 5, 10, 15, 20, 23, 24,
y dividimos entre, 1500 entre 24, que es el número de cuadraditos que hemos contado, de los más pequeños, y nos da 62, que es, como dije, más exacto. De esta manera hemos aprendido a sacar la frecuencia cardíaca por el método del 300 y 1500. Existe otra manera de sacar la frecuencia cardíaca, que es una manera más rápida y mucho más sencilla tal vez, y que es seguir la ley, que seguir los intervalos y la secuencia siguiente. Siempre vamos a buscar primero que el ritmo sea regular. En este caso vemos que tiene un ritmo regular, tienen aproximadamente el mismo intervalo de tiempo entre cada complejo QRS o entre cada onda R, y generalmente también buscamos lo que va a ser una onda R que caiga en una línea gruesa, como acá, y a partir del siguiente recuadro, de los recuadros grandes, empezamos a contar y se utiliza esta regla. Donde cae la onda R inicial, que siempre tenemos que tener cuidado de que caiga en una línea gruesa, la siguiente línea gruesa nos marca 300 latidos por minuto. La siguiente o la que le sigue 150, la siguiente 100, la siguiente 75, la siguiente 60 y la siguiente 50. Es por eso que decimos que es el método tal vez más rápido y más sencillo de sacar la frecuencia cardíaca en el electrocardiograma, siempre y cuando el ritmo sea regular. Entonces aquí buscamos y tenemos que el siguiente, siempre el siguiente, no donde marca, sino el siguiente recuadro, la línea gruesa, que marca 300, la siguiente 150, la siguiente 100. Obviamente va a sobrar uno o dos cuadros, a veces más, por eso se dice que es una frecuencia cardíaca más que nada aproximada. En este caso se aproxima bastante y decimos que la frecuencia cardíaca en este electrocardiograma es de 100 latidos por minuto. Bien, ahora, ¿cómo sacamos la frecuencia cardíaca cuando el ritmo es irregular? Primero, tenemos que verificar que el ritmo sea irregular. Como lo vemos en la imagen, claramente se ve un ritmo muy irregular. Y vamos a ver después la ley de los 3 segundos o la ley de los 6 segundos. En la ley de los 3 segundos, lo que nosotros tenemos que verificar es cuánto de frecuencia o cuántos complejos QRS encontramos en 3 segundos. Si recordamos, un segundo equivalía a 5 cuadrados de los grandes, es decir, aproximadamente hasta aquí. Entonces 3 segundos equivale a 15 cuadrados de los grandes. Y nosotros contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya tenemos 3 segundos y en 3 segundos quiero saber cuántos complejos QRS hay. Contamos 1, 2, 3, 4, 5 complejos QRS. Significa que en 3 segundos tenemos una frecuencia de 5 complejos QRS. Pero el caso es que yo quiero saber cuánto hay en un minuto. Y para eso tengo que saber que 3 por 20 me van a dar 60 segundos. Entonces yo multiplico 1, 2, 3, 4, 5 por 20. Número de QRS por 20 me va a dar 100 latidos por minuto en 60 segundos o en un minuto. Eso es la regla de los 3 segundos para ritmos irregulares. Ahora, si yo quiero determinar la frecuencia cardíaca en 6 segundos, ya no voy a contar 15 cuadrados grandes, más bien voy a contar 30. Y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. ¿Y cuántos complejos QRS hay en 6 segundos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. En 6 segundos tengo 9 complejos QRS, es decir que mi frecuencia en 6 segundos es de 9, pero yo quiero saber mi frecuencia en un minuto. 6 por 10 me da 60,
y 9 por 10 me da 90 latidos por minuto. Y de esta manera sacamos el ritmo, sacamos la frecuencia cardíaca con electrocardiogramas que tienen un ritmo irregular. Eso en cuanto a la frecuencia cardíaca. Bien, ahora vamos a hablar de cómo sacar el eje cardíaco. Existen diferentes métodos, yo voy a hablar de 3, que sí son... Generalmente tú puedes elegir un método que más fácil te resulte o que te convenga o que te parezca más sencillo, pero yo voy a hablar de los 3. Vamos a empezar con sacar el eje cardíaco utilizando el sistema de ejes vectoriales, utilizando la derivación de 1 y la derivación de 3, utilizando la ley de Einthoven. Aquí tenemos lo que es la derivación de 1 y tenemos la derivación de 3. Entonces vamos a hacer lo que hicimos hace un momento. Vamos a hacer una sumatoria, primero en cada derivación y posteriormente una sumatoria para la derivación de 2. Primero en la derivación de 1. Vamos a ver la porción positiva de este complejo QRS y lo vamos a sumar a la porción negativa. En la porción positiva vemos aquí que tenemos hasta aquí. De aquí, aquí son 4, de aquí, aquí también 4, tenemos más 8 positivo de voltaje y hacia abajo tenemos solo 1, menos 1, más 8 menos 1 nos da más 7 milivoltios. Eso lo vamos a representar en nuestra gráfica de esta manera. Entonces aquí tenemos que marcar más 7 milivoltios, de aquí hasta aquí son 5, tenemos hasta aquí 7 milivoltios, positivos hacia el lado derecho. Vemos la derivación de 3, que es esta de acá. En la derivación de 3 vamos a hacer exactamente lo mismo, vamos a hacer una sumatoria de la porción positiva y la porción negativa del voltaje. Y vamos a ir sumando, aquí hay 2, más 5, más 7 positivo y menos 1 negativo. Nos da más 6 positivo y lo vamos a graficar en nuestro sistema de ejes vectoriales y aquí tenemos más 6, 5 y 6. Lo siguiente que vamos a hacer es trazar perpendiculares desde las puntas de ambos vectores que hemos trazado en la derivación de 1 como en la derivación de 3. Tenemos la perpendicular de 3 y tenemos la perpendicular de 1, que se van a unir en un punto de intersección en el cual va a corresponder a la punta del vector de 2 o del vector QRS resultante, el cual en este caso, si ustedes lo miden, que pueden medirlo, va a medir 55 grados, el cual se encuentra normal. ¿Por qué? Porque normalmente el eje eléctrico del corazón se encuentra a menos 30 o de menos 30 a más 105 grados, es decir, que aproximadamente de aquí para aquí o para acá es normal y este se encuentra totalmente normal. Después vamos a hablar de que existen, por ejemplo, algunas bibliografías o algunos profesionales los cuales difieren en cuanto al valor normal del eje eléctrico del corazón, QRS medio. Algunos dicen que es de 0 a 90, algunos dicen que es de menos 30 a 120. Esto yo creo que depende mucho de cada profesional, de cada bibliografía, y que no deberíamos hacernos tal vez tanto lío por tener un valor exacto del eje, porque si ellos no se pueden poner de acuerdo, pues yo creo que no vale mucho la pena. Sin embargo, este es el primer método de cómo sacar el eje cardíaco. En este ejemplo, en este electrocardiograma, hemos visto que es un eje normal de 55 grados. Con otro ejemplo. Nuevamente tenemos las derivaciones de 1 y de 3
y hacemos nuevamente la sumatoria de D1 en los valores positivos y negativos, los voltajes, y vamos midiendo. Aquí hay 5, más 1, 6, y menos 1, más 5. Lo registramos, cabalito, más 5, y vamos a D3. D3 tiene predominantemente amplitud negativa. Vamos a ir viendo de cuánto. Aquí tenemos 6, 6 más 5, 11 más 1, 12, es decir, menos 12 porque está hacia abajo, y hacia arriba tiene más 1 aproximadamente, y haciendo la sumatoria nos sale menos 11, pero es negativo, así que lo vamos a registrar hacia el lado negativo. Nuevamente vamos a trazar las perpendiculares en D1, en D3, y vemos como el eje está desviado hacia la izquierda en 60 grados, menos 60 grados, exactamente al lado contrario de la derivación de 3. Y esto corresponde generalmente a un bloqueo de rama izquierda, que sí corresponde al electrocardiograma que tenemos aquí en pantalla, que es un bloqueo de rama izquierda, que vemos que tiene el eje desviado hacia la izquierda. Bien. La segunda forma o el segundo método de sacar el eje corresponde a que nosotros vamos a tratar de también dibujar un esquema o un sistema de ejes vectoriales en los cuales vamos a tomar en cuenta dos derivaciones. Vamos a tomar en cuenta la derivación D1 y la derivación ABF. Como vemos aquí, por ejemplo, se ha tomado como un valor o un rango de normalidad del eje vectorial medio de menos 30 a más 90. No pasa nada, puede tomarse hasta ese nivel, y si está más allá de menos 30, se considera desviado hacia la izquierda. Si está más allá de más 90, desviado a la derecha. Y este es el eje indeterminado, donde no se puede valorar si existe o no la desviación. Y vamos a ver también que tal vez es el método más sencillo y más rápido, pero no es exacto. ¿Por qué? Vamos a ir viendo con este electrocardiograma. Primero vamos a ver si es que la derivación de 1 es predominantemente positiva o negativa. En este caso vemos que es predominantemente positiva. Entonces asumimos que está el vector hacia la derecha. Vemos ABF y en este caso vemos que es predominantemente negativa. En este caso asumimos que está hacia el valor negativo, es decir, hacia arriba, y en este caso asumimos que el eje podría estar desviado a la izquierda. Este electrocardiograma es el mismo electrocardiograma de hace un momento, que tenía el eje desviado hacia la izquierda, pero la diferencia es que hace un momento nosotros sacamos exactamente a menos 60 grados la desviación del eje hacia la izquierda. En cambio aquí únicamente sabemos que está desviado hacia la izquierda, pero no sabemos en cuántos grados. Esa es la gran diferencia. Vamos a con otro electrocardiograma. Vamos a evaluar D1, que es predominantemente positivo, es decir, que el vector va a ir hacia la derecha. Vamos a ver ABF, que es predominantemente positivo, el vector va a ir hacia abajo, hacia la pierna izquierda, y vemos que el vector resultante se encuentra dentro del rango de normalidad, pero de igual manera no sabemos exactamente a cuántos grados de normalidad. Y eso en cuanto al segundo método, que tal vez es el más sencillo y más rápido. Vamos con el tercer método. Bien, el tercer método corresponde a sacar el eje cardíaco utilizando el método de las perpendiculares. Para esto trazamos lo que ya habíamos visto también en la presentación, el sistema de ejes vectoriales utilizando las derivaciones frontales, es decir, las bipolares D1, D2, D3 y las monopolares ABF, ABL y ABR. Hemos dicho que cada derivación tiene su perpendicular. Bien. Tenemos la primera derivación, que es la derivación D1. Esta derivación va a tener su registro electrocardiográfico hacia la derecha positivo, hacia la izquierda negativo. Tenemos la derivación D2, la cual va a tener también su registro electrocardiográfico. Hacia abajo va a tener positivo y hacia arriba negativo. Tenemos la derivación D3 con sus registros electrocardiográficos hacia abajo positivo y hacia arriba negativo. Y tenemos las
derivaciones perpendiculares, que en el caso de D1 es ABF, que es una derivación monopolar, y tenemos que va a marcar, por ejemplo, la derivación hacia la pierna izquierda va a ser positiva y la derivación hacia el lado contrario va a ser negativa. Tenemos la derivación ABL, la cual también nos van a marcar. Va a ser positiva si la derivación o el vector se dirige hacia el brazo izquierdo, va a ser positivo el registro, y si se dirige al lado contrario va a ser negativo. Tenemos ABR, que va a cortar la derivación de 3, y lo mismo que en ABL. Si el vector se aproxima al brazo derecho, el registro va a ser positivo, y si se aleja va a ser negativo. Y ya tenemos nuestro sistema de ejes vectoriales con los registros electrocardiográficos. Muy importante a tomar en cuenta. De igual manera vamos a ver que en las derivaciones monopolares es muy importante recordar esto. Si se dan cuenta, acá tenemos, a pesar de que sea grados negativos, tenemos un registro positivo. Esto es porque el vector se está aproximando al brazo izquierdo donde está el electrodo. Aquí ocurre exactamente lo mismo en ABR. Entonces ABR y ABL, aunque estén en derivaciones negativas, si se va a acercar el vector, van a dar representaciones o registros positivos. Y lo mismo para ABF. Se acerca a la pierna izquierda y por eso es positivo en más 90 grados. Acá tenemos el valor normal que les decía del eje, que es de menos 30 a más 105 grados. Bien. A continuación vamos a aprender cómo sacar el eje vectorial en relación a las perpendiculares. No olvidar el mnemotécnico que les estaba diciendo, que es D1, D2, D3 y el mnemotécnico flor, para no olvidarse. ¿En qué consiste este método? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es ubicar la vista únicamente en las derivaciones frontales, es decir, D1, D2, D3, ABF, ABL y ABR. Y vamos a buscar el complejo más isodifásico en qué derivación se encuentra. Es decir, el complejo que tiene tanto la porción positiva como la porción negativa semejantes o iguales. En este caso vemos que este es predominantemente positivo, este predominantemente negativo, 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 positivo, y el más isodifásico es ABR, en este caso, en este electrocardiograma. Entonces, lo que vamos a hacer una vez que hemos identificado ABR es buscar cuál es la perpendicular de ABR. Sabemos que es de 3, y entonces nos fijamos cómo está registrado electrocardiográficamente la derivación de 3, si es predominantemente positivo o negativo. En este caso es predominantemente negativo, por lo cual vamos a ir a la derivación de 3 y vamos a buscar su correspondiente registro electrocardiográfico y vemos que está a menos 60 grados con el eje desviado hacia la izquierda. Un bloqueo de rama izquierda. Otro ejemplo. En este caso, nuevamente vamos a buscar el complejo QRS más isodifásico, que en este caso, si ya lo han encontrado, se encuentra en D2. Vamos a buscar cuál es la perpendicular de D2. La perpendicular de D2 es ABL. Vamos a buscar cómo está ABL. ABL está predominantemente positiva, lo que quiere decir que se está acercando al electrodo, y vamos a buscar ABL, y si se está acercando al electrodo es positivo, se está acercando al brazo izquierdo y tiene un registro de menos 30, que también podría estar en el tope o levemente desviado hacia la izquierda. Otro ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo en el cual nosotros también tenemos que buscar el más isodifásico. Si ya lo han encontrado, se han dado cuenta que está en ABL. En este caso, ABL es predominantemente positivo. Buscamos la perpendicular
en este caso ABL es predominantemente positivo, pero en relación a las otras derivaciones es la más plana. Esto es lo que podemos hacer en caso de que nosotros no encontremos una derivación isodifásica. Con un complejo QRS isodifásico es buscar la derivación que se acerque más a la línea isoeléctrica. Entonces buscamos en este caso la perpendicular de ABL, que es D2, y D2 es predominantemente positivo. Significa que D2 está en 60 grados, lo cual se considera normal. Con esto hemos terminado de determinar el eje eléctrico en sus tres métodos. Cabe recalcar que el eje eléctrico del corazón puede estar desviado hacia la derecha o hacia la izquierda, generalmente por hipertrofias o bloqueos de rama. El eje eléctrico del corazón va a estar desviado hacia la izquierda en una hipertrofia ventricular izquierda, en un bloqueo de rama izquierda, en un bloqueo de la rama anterior, también de la rama izquierda de las de His. Pero algo que tal vez vale la pena mencionar es por qué sucede esto. Vamos a hacer el ejemplo del bloqueo de rama izquierda, como vemos en la imagen de acá. Si nosotros tenemos un bloqueo de rama izquierda, quiere decir que el ventrículo derecho no se va a contraer al mismo tiempo que el ventrículo izquierdo. Primero va a contraerse el ventrículo derecho, es decir, la carga negativa va a aparecer primero a este nivel, y la carga positiva, que todavía no ha entrado a las células porque todavía no se han despolarizado, va a encontrarse a este nivel, y por eso el eje se desvía hacia la izquierda. Y algo parecido sucede en el bloqueo de rama derecha, en los agrandamientos ventriculares. Eso sería todo. La verdad, espero que les haya gustado o les haya podido ser de utilidad, y me alegraría que si tuvieran algún consejo o algo me lo pudieran escribir en los comentarios. No me molestaría para nada. Y eso es todo.